muy buenas tardes, muy buen martes 17 de noviembre. Muy bienvenidos a este nuevo en vivo capítulo sobre saberes en movimiento. Mi nombre es Camila, kinesióloga, kine en terreno para quienes no me conozcan. Y vamos a aceptar al tiro. Ay, hola Natalia. Vamos a ver, vamos a aceptar al tiro a nuestra invitada. Muy bienvenidos a todos y todas quienes se vayan conectando. Hola, 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 hola. Cami. Ahora ¡Ah! estamos acá. Sí. ¿Me ¿Sí? ¿Me escuchas? escuchas? ¿Me escuchas? Sí, yo súper bien. Yo también te escucho y te veo muy bien. De hecho, te veo creo que mejor que el reciencito. Ah, qué Ahora bacán. Ya. sí. Sí, estamos súper. Oye, bienvenidas. Vamos a saludar a las personas que se vayan conectando de a poquito, a quienes vean también este en vivo que va a quedar grabadito. Muy bienvenidos y bienvenidas. Este es un nuevo capítulo, el tercer capítulo para mí de estos en vivos que hemos titulado Saberes en Movimiento. Hola, hola a las personas que pasen por acá, que se quieran quedar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos justo a nuestra entrevistada Natalia Jorquera, trabajadora social, a quienes damos un aplauso de bienvenida. Bienvenida, muchas gracias Natalia por aceptar esta invitación. Hola, hola. Ay, está saludando a la Gracias. gente. Hola. Vamos a mandar saluditos a las personas que se vayan conectando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchas gracias por sumarse a este espacio de conversación, de aprendizaje. Aprender en colectivo es lo mejor. Así que muy bienvenidos, vamos a estar comenzando temas muy interesantes. Así es que si quiere quedarse, quédese. Vamos a estar aquí cerca de una horita conversando con Natalia, trabajadora social, diplomada en salud pública, seguridad social y acompañamiento a personas con demencia. Así es que ya, pues, pongámoslo nomás porque la hora se pasa rápido. Ya. Eh, mu- Mucho calor, ¿cómo estamos? Estamos bien, pero un poco de calor acá en Viña. Estoy donde los papás, así que hace un poco de calor. Está ahí, y veo a la chiquilla. Yo no veo cuánta gente está conectada, pero veo que está mi No, fan de club. poquito están conectando. Ahora tenemos 8 personas conectadas. Así Sí. que esperemos que se sumen 9. ¡Ah! Vamos, que Sí. se sigan Bacán. sumando. Bienvenidas a todas las personas. Hola, hola. Hola, Seca Nati, pone Belu. ¡Ah, qué La lindo! Belencita. Y la Tania. Son Oh, mis compañeros también. qué hermoso, qué hermoso. Bienvenidos a todas, bienvenidas. Gracias por estar acá. A las personas que quieran ir comentando, mandando sus saludos. Sus saludos, como que esto fuera televisión, pero haciendo sus preguntas. Si es que tienen dudas, por supuesto, vamos a ir haciendo unas pausitas entre medio para irlas respondiendo en la medida de lo posible. Ujú. Entonces, hoy, el título de hoy hablamos sobre, bueno, hicimos un tema bien genérico, aquí Natalia va a profundizar mucho más. Lo titulamos Demencia, Salud, Educación y Comunidad. Así que nada, quizás podríamos partir, Natalia, con que nos cuentes un poquito de ti, eh, en lo que te desarrolla. Cuéntanos de ti, un poquito para que la gente a lo mejor que está conectada te conozca y sepa más o menos hacia dónde va el tema de hoy. Ya pues. Bueno, yo soy Natalia, gracias por invitarme. Soy Natalia Jorquera. Soy trabajadora social. Bueno, yo soy más antigua, entonces soy asistente social. Licenciada en trabajo social, sí. Tengo 42 años. Soy acá de Valparaíso, porteña, muy porteña, y trabajo en el Bambiur, en el Hospital Bambiur. Soy funcionaria pública hace 10 años ya. Y hace 4 años, esto es lo más importante, por lo que nos convoca hoy día, es que trabajo en la unidad de memoria. Y la unidad de memoria, en el fondo, trabajamos con personas con demencia y sus cuidadores. Somos unidades especializadas en el tema de la demencia, que estamos en algunos hospitales de alta complejidad del país. Entonces, ese es el trabajo que yo tengo dentro del Hospital Bambú. Trabajo con un equipo de profesionales médicos y no médicos. Trabajamos con varios neurólogos y tengo un equipo de compañeras, digamos, del área no médica, que son una psicóloga, una fonoaudióloga, una terapeuta ocupacional, una enfermera y yo. Entonces somos un equipo como interdisciplinario, donde igual nuestros saberes convergen, se unen y se van entremezclando todo el tiempo, donde vamos discutiendo los casos, digamos, constantemente con los neurólogos, evaluamos a personas que tienen sospechas de demencia o deterioro cognitivo mayor
Y lo que hacemos es hacer un proceso súper largo de evaluación, un proceso que yo no conocía que era tan complejo antes de trabajar en esto, y aprendí muchísimas cosas en este trabajo que no sabía respecto a la demencia y que me interesa mucho compartir porque, bueno, siempre lo digo, pero siento que el saber es poder, pero me parece que eso en salud es especialmente cierto, así como súper importante. Entender cosas y saberlas para poder exigir lo que el sistema tiene para darte. Si tenemos un sistema que no es malo, lo que pasa es que tenemos que saber exigirle cosas. Y para eso hay que conocerla. Y esa es como la intención de nuestra unidad en general siempre, como educar harto. Tenemos un Instagram que es bien activo, que mi compañera la Maite es ahí la que lo lleva. Entonces tenemos esa impronta como súper educativa porque queremos que las personas conozcan este tema, que es el tema del momento, el tema del futuro. Entonces, eh, en esto me muevo hoy en día. Así que me gusta harto compartir el trabajo, así que sobre todo contigo, Cami, que nos hemos encontrado en ciertas actividades comunitarias. Así que gracias por invitarme. Oye, no, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Como tú dices, el saber nos entrega un poder maravilloso, creo yo, que no tiene que ver solo con lo individual, sino con lo colectivo también, que es algo de lo que vamos a conversar hoy. Eh, y creo que esta temática que vamos a estar conversando hoy, para las personas que se estén uniendo, que vamos a hablar en temas vamos a ir profundizando, pero en temas generales sobre demencias, creo que es un tema tremendamente importante porque existen muchos mitos también en torno a las demencias, mucha desinformación, y también lo que tú dices que es súper importante, nuestro sistema de salud no es un sistema malo, pasa mucha, que hay poca información, sabemos muy poco de cómo funciona, dónde tenemos que hablar, con quién tengo que dirigirme, muchas veces las personas no saben a quién hacerle consultas. Y en esta oportunidad vamos a tratar de poder orientar, entregar información para que nos vayamos con un insumo potente, potente. Así que desde ahí, en esto de la unidad de memoria que tú comentas, no sé si podrías contarnos quizás, esto dices que pertenece al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Entonces quizás cómo se configura, desde dónde nace, de dónde si fue, surge esta necesidad, me imagino que había una demanda y no había un espacio quizás por donde acompañar, atender y asesorar, ¿de dónde sale? Sí. Esa historia es larga y tiene hartos matices. En el fondo hay que entender un poco como el contexto mundial de por qué, porque me escuchan bien, ¿cierto? Que me llegan algunos mensajes como No que se preocupe, sí. me cambia el micrófono. Ya. Hay que entender un poco el contexto donde surge esto. Hace ya como más de una década que la Organización Mundial de la Salud señaló que la demencia es una prioridad de salud pública por su prevalencia y porque obviamente sabemos todos que el mundo está envejeciendo, especialmente Chile, especialmente Valparaíso, como ciudad muy envejecida. Y entonces Chile siempre adscribe a los llamados que la Organización Mundial de la Salud hace y creo yo responsablemente también se hace cargo. O sea, el año 2017 Chile hizo un plan de demencia con la asesoría de muchos profesionales que llevan hartos años trabajando en esto, entre ellos la doctora Slachevsky, que es una neuróloga que se desempeña ya en el Hospital del Salvador, donde han sido pioneros como de trabajar este tema en Chile. Y ese plan de demencia es realmente más allá de un documento, es una guía para el tratamiento de las demencias de manera integral, súper, súper buena, está muy bien planteado. Y entonces desde ahí se dio la necesidad de que estos temas se trabajaran de manera sistemática, digamos, y se afrontaran como sistema de salud en nuestro país. Y por eso después de un tiempo, cuando salió un decreto nuevo, en general, bueno, conocemos esto que se llamaba el auge, que ahora se llama GES, pero que son las garantías explícitas en salud, que son este grupo de patologías, de enfermedades o de problemas de salud o de temas de salud que tienen ciertas garantías mínimas. Entonces, cuando surgió un decreto nuevo, se incorporó el Alzheimer y otras demencias a ser una patología GES, la número 85. Esa es la patología en la que nosotros trabajamos. Y en esos contextos se entiende que esta patología tiene que ser tratada en distintos niveles de especialidad. Siempre la APS, la atención primaria de salud, los SPAM, son la base como del pesquisaje, también de tratamiento y diagnóstico, pero las demencias tienen varias particularidades que requieren evaluaciones y tratamientos especializados.
Entonces requieren ahí de neurólogo sí o sí, geriatra y de un equipo completo. Y en ese contexto, entonces el año 2000, no, yo no soy tan buena para la fecha, pero hace 4 años ya, el 2021 tiene que ser, surgió la unidad de memoria acá en el Hospital Bambiur. Primero surgieron tres primeras en Chile, digamos. Una en las que te contaba el Hospital del Salvador, una en Punta Arenas y una en Osorno. Y luego ya, después de algunos años, fueron surgiendo algunos grupos de especialidades en otros hospitales, y el 2021 surgió el nuestro. Llamaron a concurso, un concurso que participaban muchas personas y que quedamos este grupo de cinco personas que son mis compañeras y yo. Y el objetivo, bueno, de esta unidad, como les decía, es el diagnóstico y tratamiento de las demencias más complejas. A lo mejor después te puedo contar más adelante eso, como los roles en específico, pero lo importante, claro, que nosotros comentábamos en algún momento es que llegamos sin un espacio físico al hospital. Nos contrataron, pero no teníamos dónde trabajar. ¿Qué pasa a veces un poco en la miseria de la salud pública, de los hospitales públicos? Yo me fui de un trabajo en el hospital porque no tenía espacio y llegué a otro donde tampoco tenía espacio, pero había muchas ganas de formar una unidad desde cero. Y eso es súper desafiante, porque implica empezar desde los protocolos, desde lo más básico de lo básico, y sin tener un espacio era un tremendo desafío, porque era gente que no nos conocíamos, que teníamos que armar una unidad desde cero, y además son unidades que están pensadas para hacer referencia en el tema, o sea, a nivel de comunas y regional, entonces es como una responsabilidad súper grande que no hemos tomado en serio. Se supone que las personas que más saben de demencia deberían ser estos grupos especializados, entonces fue súper desafiante, pero eso yo también creo que marcó una impronta súper positiva para este grupo, que fue lo primero pensar en darnos a conocer y conocer el entorno comunitario, que eso fue lo primero que hicimos y ese fue el contexto en que nos conocimos nosotras también, como Sí. así nosotros le contamos a todo el mundo, hola, llegamos, somos una unidad nueva, escribiéndole correos a todas las instituciones que conocíamos. Sobre todo, bueno, yo que soy trabajadora social estoy acostumbrada a armar redes, digamos. Entonces, ahí empezamos a contarle a todo el mundo por correo que existían y a reunirnos con todas las instituciones que querían reunirse con nosotros. Y contarle un poco quién éramos, qué pretendíamos. Entonces, empezó un trabajo con un enfoque muy como mirando hacia afuera. Y eso marcó como una impronta, como te digo, como un sello personal de este equipo. Y luego lo que pasó fue que nos empezaron a otorgar movilización. Como no teníamos espacio, bueno, también nos aliamos con la universidad. La Universidad de Valparaíso ha sido, pero demasiado valiosa para nosotros en todos nuestros años de desarrollo. Jerópolis, sobre todo, el centro interdisciplinario, digamos, de personas mayores, porque ellos nos prestaban espacio para hacer reunión, así que les debemos mucho, pero luego el hospital lo que hizo fue darnos días de movilización. En el hospital existe la unidad de hospitalización domiciliaria, entonces tienen hartos móviles, hartos van y qué sé yo, autos, y ellos nos podían llevar a terreno. Y eso también le dio otra impronta, que en el fondo empezamos a atender a los pacientes en sus domicilios. Ahí empezamos a hacer las evaluaciones y ese enfoque ecológico, tú mejor que nadie supongo que lo sabes, es súper positivo porque uno puede comprender a la persona en su entorno y con sus verdaderas necesidades y con su realidad. Entonces, eso le da al trabajo que hacemos como este enfoque centrado en la persona real, o sea, poder evaluarla in situ, conocerlos en profundidad, nos permitió eso, pues empezar de cero a marcar lo que queríamos hacer. Y ya cuando nos empezaron a dar más espacios en el hospital, ya más o menos teníamos claro hacia dónde queríamos ir, qué cosas queríamos mantener, conservar, y ahí empezó como un trabajo diferente, pero manteniendo siempre este enfoque de irnos hacia lo comunitario, estar en el domicilio de la persona, centrar, evaluar en el lugar, qué sé yo. Entonces así fue como partió. Yo creo que todas estas situaciones han marcado como una identidad de equipo que queremos mucho, que la valoramos y que tratamos como de conservar y de mantener ese espíritu en el fondo. Así que así eran nuestros orígenes más o menos. Oye, tremenda pega. Yo creo que solo quienes hemos tenido la oportunidad quizás de participar en un programa así como de cero y en esto de empezar a contarle a los demás, aquí estamos, esto es lo que hacemos. Es un tremendo trabajo, pero que también es muy nutritivo, porque eso permite tener
no sé, creo que genera otra forma en la que uno se involucra en la comunidad. Oye, de esto que a propósito de que tú mencionaste en un momento de las atenciones domiciliarias, ¿eso aún sigue así? ¿Hacen trabajo domiciliario? Y sí, sí, tenemos trabajo domiciliario. Hay 3 días que salimos a domicilio. Lunes, martes, miércoles. Ahora también algunos otros días podemos. Ayer estuvimos en Casablanca. Hemos tenido algunas visitas un poquito más lejos. Porque algo que no te había dicho es que esta unidad de memoria en específico tiene a cargo las comunas de Valparaíso, Casablanca y Juan Fernández, la isla. En algún momento esperamos ir por ahí. Entonces, tenemos toda esta gama de estas comunas que tenemos que atender, pero se hace difícil, como por los límites geográficos y comunales, asistir a otras comunas, pero pudimos ir hace poquito a Laguna Verde, ayer fuimos a Casablanca, y sí, pues toda la semana nos movemos, hacemos al menos visitamos unos 3 o 4 pacientes semanales, ahí tenemos que ir arreglándonos siempre, quién va, quién no. Es tan variado el trabajo que tenemos que en realidad implica una flexibilidad de nuestra parte bien grande. Se compone de muchas áreas nuestro trabajo, porque es la evaluación y la intervención con personas con demencias más complejas. Y más complejas me refiero que no son solamente las más conocidas, porque la atención primaria en los CESFAM es importante que se sepa, digamos, a nivel general, que ellos pueden diagnosticar el Alzheimer, la demencia, digamos, por enfermedad de Alzheimer, y pueden también diagnosticar la demencia vascular. Eh, pero las otras, que son un poco más, menos frecuentes, menos prevalentes y más complejas, deberían ser tratadas todas en el centro de especialidad que somos nosotros. Entonces ahí nos toca encontrarnos con diagnósticos diferentes. Por ejemplo, que demencias frontotemporales, demencias por cuerpos de Lewy, por VIH, y bueno, y una gama amplia de otros temas neurológicos que también a veces nos encargan como pesquisar el tema cognitivo. Entonces, bueno, hemos podido, como te digo, mantener las visitas domiciliarias mezcladas con todas las otras labores que hacemos, porque también hacemos, por ejemplo, talleres grupales. Hacemos talleres, algo muy maravilloso que hacemos, que no te lo había contado, es que hacemos talleres con las personas con demencia, porque existen estrategias basadas en evidencia que permiten trabajar con personas con demencia leve a moderada. Y son sesiones súper maravillosas, interesantes, entretenidas, con un número grande de principios, guías, muy comunitarios, muy de centrarse en la persona, que ha sido una actividad muy maravillosa. Y también paralelamente hacemos talleres a los cuidadores. Entonces, la verdad es que las hacemos todas. También los días jueves, por ejemplo, toda la semana nos reunimos en consultorías con los CESFAM. Los CESFAM, cuando tienen dudas respecto a casos de demencia, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento, hacemos reuniones virtuales todos los jueves, donde ellos nos presentan casos y nosotros, junto a los médicos, respondemos. Se hacen ajustes farmacológicos, sugerimos intervenciones no farmacológicas, así que una cantidad grande de actividades que hacemos. A veces lo comunitario también es importante para nosotros, al menos nos hemos propuesto hacer una actividad comunitaria al año, al menos en el día del Alzheimer, y lo hemos ido cumpliendo, así que es harto, bien variado el trabajo que hacemos. Pero sí, seguimos manteniendo las visitas y es algo que queremos seguir haciendo. Oye, mira, mientras, si es que miro para el lado, es porque estoy aquí con una libreta anotando algunas ideas, porque están nombrando muchas cosas interesantes, pero quiero hacer una pequeña pausa comercial. Ya. Ah, no, sino que para leer, porque hay personas que están haciendo algunos comentarios. Sí. Bueno, me voy a ir un poquito más de arriba. Hay personas que te saludaban a ti, seca Natalia, ponían por ahí. Sí, muy seca. Y hay una persona aquí que nos dejó una pregunta. Sí. Dice, estimada, desde su ejercicio laboral y el tanto porque las personas que sino que poder o decir un poco de información no ser que sino que lenguaje simple sí del trabajo de desarrollo. La pregunta es ¿qué estrategias de intervención lleva a cabo para para simple es un poco hablar de la manera
por las personas cuando empiezan, o en este caso de capacidad, por en este caso algo de convenir que se en el backstage. Natalia, que también existe mucho backstage, por ahí mucha, porque muchas, es que también hermanas mayores, muy limitado si el trabajo que puede desarrollar, que las personas con demencia casi que solo hay que estar en su casa encerradas. Entonces yo creo que sería interesante también ser la forma en que se desarrolla el trabajo, en esto que pregunta el compañero, el modelo o las estrategias que aplican para poder desarrollar el trabajo con personas y con su familia a nivel grupal o individual, hay lo que tú quieras. Y bueno, saludar, dice, cómo se puede contactar a la expositora, ahí vamos a dejar después toda la información. Y bueno, hay más Bien. preguntas, le agradecemos a todas las personas que se están conectando, a las que están preguntando. Pregunta si es que este programa también está en Santiago, si es de la misma manera. Primero quizás un poquito hablar sobre el modelo de trabajo, de intervención, y ahí a lo mejor hablar un poquito sobre si es que existen en otros territorios, qué sé yo. Ya, pues. Cami, me perdí un rato porque no sé si es tu internet o el mío que falló. Entonces te escuché medio raro. Pero sí te entendí la idea principal. Claro, hablando como de intervención, no sé si tú me escucháis bien a mi Cami, ¿cierto? No sé si la gente lo escucha bien o puede Sí, avisar. sí. Si no, porque creo que el internet está medio inestable. Mira, me están escribiendo, por interno, me dicen que ahí mejor aparece Sí, la señal. Yo te he ya, sí, escuchado ahora, perfecto, ¿no? ya, ok, Así ya. que sí, y Ahora en sí este estamos rato bien estoy yo parecidos. hablando nomás. Que la entrevistada estaba escuchándome nomás, no se perdieron de tanto. Solo mi pregunta, Sí, donde hay una persona que está viendo hablado sí, sobre las sí, estrategias de intervención. sí, la entendí, ya, súper. Mira, varias cosas. Como les mencionaba, en realidad las unidades de memoria están pensadas para ser dispositivos de diagnóstico diferencial en la realidad. Entonces, el diagnóstico diferencial es un proceso que yo no conocía, como te decía antes de trabajar aquí, em, pero que la demencia no es tan simple de diagnosticar en un box médico como otras patologías. Eso es lo que yo he entendido de base. Entonces, no es que yo voy a un neurólogo y voy a salir de ahí con un diagnóstico así seguro y certero si usted tiene una demencia de este tipo y en esta sesión logramos ver. Eso es súper difícil que pase, porque la demencia afecta a muchas áreas de la vida de una persona. Entonces, estas unidades están pensadas para diagnóstico diferencial. El neurólogo evalúa en primera instancia a una persona y luego, si tiene dudas diagnósticas o necesita apoyo para la intervención, eh, nos deriva a nosotras, al equipo no médico. Y desde el equipo no médico se despliega una evaluación larga y exhaustiva. Lo primero que hacemos, por ejemplo, ¿y por qué lo estoy contando? ¿Por qué lo quiero decir? Porque yo me he dado cuenta en este tiempo que el proceso de diagnóstico, si bien no es intervención propiamente tal, es un proceso muy terapéutico. Entonces, por eso les quiero contar también. Él deriva la unidad de memoria al equipo no médico y entonces nosotros hacemos una evaluación grupal donde armamos la vida de la persona con su familia, con las personas significativas, los más cercanos. Entonces armamos vida y obra literalmente de esa persona, preguntamos toda su historia de vida y ya después nos centramos un poco con cuáles son las dificultades, dónde empezaron a notar que habían fallos cognitivos, esos hechos que les marcaron así como les hicieron clic de que algo estaba pasando. Y hacemos esas entrevistas grupales y luego todas empezamos a entrevistar cada una por su área. Es interesante también algo que yo no conocía y es el trabajo de las neuropsicólogas. En la unidad hay dos personas que tienen formación en neuropsicología, que es mi compañera psicóloga y la fonoaudióloga. Ambas tienen formación en neuropsicología y es un área como que tiene que ver con estas baterías de evaluación, donde se aplican muchos instrumentos para poder objetivar el deterioro cognitivo de una persona en los diferentes dominios cognitivos, en las diferentes áreas, la atención, las funciones ejecutivas. Entonces ellas aplican muchas pruebas, usualmente como en 3 sesiones, por eso te digo que es exhaustivo, para luego determinar dónde anda el déficit, digamos, cognitivo de la persona y qué predominio tiene dentro, digamos, del cerebro. Si es hipocampal, si es frontal, bueno, dependiendo de las distintas partes del cerebro. Y sumado a eso, evaluamos todo el resto, pero es súper importante la evaluación funcional, porque esto determina harto cuándo es demencia y cuándo no.
O sea, cuando se suma al deterioro cognitivo, cuando el deterioro cognitivo implica o impacta en la funcionalidad de una persona, podemos decir que hablamos de demencia. Pero el deterioro cognitivo siempre tiene que ser como un cuadro muy que hay que limpiar mucho, por decirlo así, porque hay muchas cosas que pueden impactar en tu desempeño cognitivo. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, depresión o un cuadro de salud mental, nuestra cognición se ve muy afectada. Empezamos a funcionar lentos, inatentos. Entonces, lo primero es ir descartando todas las cosas descartables. Que no haya un cuadro de salud, que no te falten vitaminas, qué sé yo, que no. Un montón de cosas que hay que descartar primero y luego hay que evaluar eso, lo cognitivo, luego hay que evaluar lo funcional, y si está afectada la funcionalidad, se puede decir que esa persona tiene demencia. Y la funcionalidad solo por el tema cognitivo, digamos, no por lo motor ni por otras cosas. Y bueno, y ahí, bueno, viene el rol de mis otras compañeras también. Mi compañera Tania se preocupa de la enfermera de todos los temas basales, digamos, que estén cubiertos, los riesgos cardiovasculares, y ahí también entra mi evaluación, que digo yo que también considero que es terapéutica porque me toca evaluar siempre trabajamos con la triada, paciente-cuidador. Y ahí a mí me toca evaluar hartas cosas y lo interesante para mí también ha sido que yo me construí como mi propia batería de evaluación. Porque pasa que la gente de las ciencias sociales no se nos ha enseñado mucho este enfoque como de partida a trabajar como basada en evidencia. Mira, en el trabajo social nunca me enseñaron eso, como el enfoque basado en evidencia, como esta mirada más científica también de la intervención profesional. Entonces yo entendí también que era necesario objetivar ciertos aspectos de las vidas de pacientes y cuidadores y he empezado a evaluar, aparte de muchas otras cosas que uno conoce, como la sobrecarga, la salud mental en general del cuidador, un montón de otras cosas. Su nivel de preparación a ser cuidador, el apoyo social, y a todo eso tengo escalas y lo voy objetivando. Objetivamos la calidad de vida. ¿Y por qué digo que ese proceso es terapéutico? Porque permite mucho a la persona darse cuenta de los deterioros y los déficits. Entonces, algunas veces, claro, es terapéutico, pero también en el sentido de que la persona comprende mejor, puede darse cuenta de lo que está, de lo que viene y de lo desafiante que es, y desde ahí se abren muchas cosas. A veces con eso puede aumentar la sobrecarga, puedo abrir los ojos y qué sé yo, tal vez complicarme, un poco asustarme, y entonces también ahí viene un proceso de intervención propiamente tal, que tiene hartas aristas. Una de ellas, bueno, nosotros hacemos plan de cuidado integral con los pacientes que lo ameritan, digamos, que son la mayoría, a menos que descartemos que hay una demencia, que eso también nos ha pasado. Hay pacientes que hemos evaluado y que tienen un deterioro cognitivo leve solamente, porque su funcionalidad no está impactada por lo cognitivo. Y ahí, bueno, las orientaciones son otras instancias de participación, no con nosotros necesariamente, nosotros. Pero los pacientes que sí tienen demencia de cualquier tipo, usualmente los dejamos con un plan con nosotros. Y ese plan consiste principalmente en educar, sobre todo educar. Educar a las familias, educar también, bueno, qué sé yo, al paciente mismo en relación a lo que le está pasando. Y ahí tuvimos que ser un poco como un poco más eficientes, también por eso hicimos talleres de cuidado, porque juntamos a algunas personas y lo educamos en torno a la patología, en talleres que tienen 8 sesiones, 8 sesiones como de educación. Y paralelamente a eso, cuando consideramos que el paciente requiere estimulación cognitiva, hacemos un taller que se llama CST, que es una técnica, bueno, una metodología que viene desde Inglaterra, que mi compañera Maite está adaptando en su tesis de magíster, y va a hacer un trabajo futuro para eso, haciendo la adaptación cultural. Y esta metodología, este sistema, nos permite trabajar con las personas que tienen demencia leve a moderada directamente, haciendo talleres con ellos que tienen por objetivo estimular, generar nuevas ideas, divertirnos, compartir, generamos una instancia de estimulación real, digamos, desde lo social y desde lo cognitivo. Entonces, y yo, por supuesto, tengo también las tareas típicas de las trabajadoras sociales, que tiene que ver con ayudar a organizar muchas veces las redes de apoyo, movilizar las redes no familiares, hacer gestiones, derivaciones, tramitación. Bueno, siempre apoyamos en el tema de la credencial de discapacidad. Muchas veces hay que orientar hacia la interdicción, porque lamentablemente es como la única herramienta que tenemos a veces, sobre todo en el caso de las demencias.
Así que hay hartas cosas que me toca hacer, pues, en hartos niveles, porque de todo un poquito participo. Así que hartas cosas que se hacen de la intervención. Oye, oye, es harto, siento que no alcanzo a tomar, no alcanzo a tomar apunte de todo lo que nos cuenta porque siento que a medida que habla se me ocurren nuevas preguntas. Quiero volver a hacer una pequeña pausa, agradecer a la gente que está conectada, personas que comentan, dice que se escucha muy bien. Eh, y bueno, nos dejaron una pregunta si es que se puede confundir con depresión la demencia. Dice, ¿la demencia en su inicio se puede confundir con depresión? Antes de Sí, continuar con mis preguntas. sí puede pasar eso. Sí. Entonces, como yo te decía, lo primero que se hace es, como dicen por ahí los médicos, es limpiar el cuadro. Se evalúa si ese deterioro cognitivo es secundario a otras causas. Entonces, lo que un médico responsable debería hacer es primero hacerte tal vez un tamizaje de si no hay un tema depresivo que no ha sido pesquisado, y por supuesto si ha sido pesquisado, si ha sido tratado, porque claro, pues la demencia impacta en la cognición, como te decía. Entonces existe ese concepto de demencia secundaria a depresión, existe. ¿Y cómo podemos saber si es eso? Es porque tratando la depresión y debería pasar ese deterioro cognitivo. Entonces, eso sí existe y se puede confundir. Así que esa es la respuesta. Perfecto. Oye, algo, gracias. Algo que encuentro súper interesante que mencionaste tú. Bueno, primero, para las personas que quizás no lo, y que lo han escuchado o que no lo hayan escuchado en el detalle, es que se habla mucho de la demencia senil. Y que de hecho hay mucha gente que dice, a nosotros nos pasaba, visitamos personas, dice, no, es que mi mamá está senil, o mi mamá tiene demencia senil, el doctor le dijo que tenía demencia senil. Entonces, primero me gustaría que tú pudieras despejar este concepto Ujú. y eso es lo primero. Y lo segundo es si es que yo tengo un familiar o no sé, bueno, no sé si las personas solas irán, pero hay un familiar o una persona que dice que puede que tenga algo. Tú explicabas que se pueden diagnosticar ciertos tipos de demencias. Entonces, el APS, que serían los SFAM, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se puede dar tiene que ver con como con la reflexión del profesional de decir, yo creo que esto tiene que ser derivado de la unidad de memoria, porque a ratos pareciera ser que se hace un diagnóstico rápido y todas las personas o son seniles o tienen Alzheimer. Y hay muy poco diagnóstico diferencial, que creo que siento que es súper importante. A veces uno observa otras características y tú puedes decir, esta persona como que tiene algo medio frontal, pero no hay detalle. Entonces, primero hablar sobre el concepto quizás de demencia senil y después si puedes contar un poquito sobre este proceso de pasar por APS y cómo podemos llegar a un diagnóstico más profundo si es que mi cercanía médica tiene que ver solo con el CESFA. Sí, bueno, primero despejar el tema conceptual. Demencia senil es un concepto que ya no se usa porque no existe como tal y está asociado como a algunos mitos y estigmas que existen respecto al envejecimiento y a la enfermedad, porque senil quiere dar la idea de que le da a las personas mayores, en el fondo. Sabemos que ya la demencia, o sea, la experiencia dicta que la demencia no solo puede, digamos, presentarse en personas mayores. Hay demencias digamos, de inicio temprano, donde personas jóvenes están viviendo este tema. Entonces, por eso no usamos el término de demencia senil. El concepto correcto es, en realidad, técnicamente es deterioro neurocognitivo mayor, que eso es lo que dice la guía diagnóstica. Pero podemos decir demencia, así como a nivel genérico. Porque bueno, hay distintos tipos de demencia, eso es lo importante de saber, siendo la enfermedad de Alzheimer la más común. O sea, el 70%, 65, 70% de los casos de demencia son por la enfermedad de Alzheimer. Y tiene esa presentación más típica que conocemos, que la persona olvida, que es repetitiva, que tiene recuerdos antiguos, pero no lo inmediato. Entonces, esa es la del perfil más típico que conocemos, porque es como el 70% de los casos. Pero existen otras. Entonces, el término correcto es demencia. Y después ahí decimos el tipo.
senil ya no lo usa, ya no se usa, no es correcto, porque sigue perpetuando estereotipos. Entonces, pero no solo es la gente común, o sea, nos ha tocado que todavía incluso hay profesionales que lo usan, entonces no nos sorprende. Es un tema que tenemos que ir entre todos educándonos, ¿no? Nuestros pacientes ya se educan ellos, educan al resto, a sus familiares, así que es un tema que tenemos como que ir replicando. Demencia senil no existe. Esa es como la premisa. Y respecto a lo otro, yo creo que el máximo consejo que puedo dar, en realidad, tiene que ver como con los cuidados básicos de salud que se nos indican para todas las cosas, que es la prevención. Y no solo me refiero con prevención a la vida, como estilos de vida neurosaludables, sino que también tiene que ver con hacer valer el EMPA y el EMPAM, que son los exámenes médicos preventivos del adulto o del adulto mayor, porque esa es la vía de pesquisaje para el deterioro cognitivo. Cuando uno va año a año a hacer valer su derecho a tener exámenes preventivos, porque es parte del auge del GES también, todos los años yo tengo que ir al CESFAN y pedir mis exámenes preventivos que me corresponden de acuerdo a mi edad. Y para las personas mayores está considerado un test de tamizaje que se llama Mini-Mental, que dicen los expertos que tal vez no es el mejor test como para captar si hay algo cognitivo, pero por ahora es lo que hay. Entonces, si ese te sale alterado, ahí debería activarse como el protocolo de demencia, que es, primero, limpiar el cuadro, como les decía yo. Descartar, qué sé yo, lo de salud mental, descartar lo clínico propiamente tal, si no hay infecciones urinarias o infecciones de otro tipo que también afectan en el funcionamiento cognitivo. Y bueno, y desde ahí pasa que lo que pasa con eso, Cami, es que tú decías, a veces queda a criterio médico, y sí, y se ha comprobado que los profesionales no están suficientemente no están suficientemente formados, ni en Chile ni en ninguna parte en realidad, con demencia. Hay estudios que dicen que en Chile la gente no conoce, no sabe cómo tratarla, y por lo tanto le tiene hasta miedo, eso lo hemos notado. Tiene miedo a diagnosticar, no saben cómo hacerlo de manera certera, entonces sí queda un poco, queda a criterio, pero del buen profesional, digamos, ver qué tipo de presentación tiene el cuadro. El Alzheimer probablemente tenga esa presentación típica de la que yo te hablaba, que es un poco más fácil de reconocer, que cuando uno arma una buena historia, podría decir, esto tiene toda la pinta de ser Alzheimer, y es muy probable, porque está dentro de ese 70%. Y también cuando hay una historia como de deterioro vascular, qué sé yo, ACV o daños cerebrales ahí como acumulados, también es posible decir es una demencia vascular, que tiene otras características propias que un médico debería conocer, porque a nivel general debería conocerse. Pero también es importante que aquí uno también conozca sus derechos. Si hay cierta duda de parte del médico, uno puede pedir que lo deriven al especialista. Sí, para eso están los neurólogos, digo. No implica que no nos llegan nadie con Alzheimer, igual nos llegan personas con Alzheimer donde persiste una duda diagnóstica, o porque si bien es un Alzheimer más bien típico, igual puede que haya complejidades en el tratamiento. Nosotros también tenemos que tratar las demencias más complejas. Entonces, en el fondo también tiene que ver con eso, pues, como con saber exigir lo que uno necesita finalmente. Así que uno siempre puede pedirle al médico que lo derive al neurólogo, y para tener mayor certeza, digamos, para que te den una neuroimagen, qué sé yo, y puedas tener más certeza de decir, sí, mi cerebro efectivamente está un poquito más atrofiado, entonces se puede hacer. Es algo que está dentro de las garantías, entonces se puede. Sí, oye, qué importante esto que tú dices, esto de solicitar derivaciones, tener acceso a un especialista, es algo que las personas siempre lo dejan a criterio del profesional, decir, es que él no me derivó. Y usted le preguntó, no, como que a veces él conoce ese derecho de solicitar esa derivación, y creo que es importante que lo menciones porque a veces las personas, si el médico no lo sugiere o no lo menciona, es como que no existe esa opción, pero está Mm, la opción de consultar, preguntar en cualquier tipo de especialidad. En este caso estamos hablando de sí, neurología, pero si yo siento que necesito algo más profundo, eso se puede solicitar, si es que siento que a lo claro. mejor el médico no está pasando tanto. Y desde ahí, ¿cómo ustedes, cómo
llegan las personas a la unidad de memoria? ¿Cómo, entendiendo que la población con demencia quizás no es tan pequeña, entonces, y no, no sé si dijiste tú la cobertura como en cantidad de personas activas que tienen, ¿cómo llega una persona a la unidad de memoria? Es cosa que yo digo, hola, quiero que mi familiar ingrese. No, la derivación, bueno, para todas las patologías del GES, del auge, la puerta de entrada para poder hacer uso de los beneficios del GES siempre es la atención primaria, siempre. Entonces, si yo tengo una sospecha de estar, qué sé yo, viviendo cualquier enfermedad dentro de estas que están garantizadas, tengo que partir por ahí, pidiendo una hora al médico. Como te decía, otra vía es el EMPAM, donde si te sale este mini mental alterado, te va a ver el médico y si necesita te va a derivar. Pero otra es que yo pida una hora de morbilidad clásica, digamos, y le diga al médico como cuál es mi observación, cuáles son mis malestares, que sospecho que pueda haber esto. Y lo que un médico debería hacer es, claro, si él tiene una sospecha que requiere una confirmación diagnóstica de un especialista, es derivar a la especialidad. Entonces, y eso se hace a través de modos administrativos, que es la interconsulta, que todos la conocemos, pero la diferencia es que en el GES está garantizado los plazos. Para nosotros el diagnóstico diferencial igual tiene un plazo largo, porque como tú dices, claro, la prevalencia es alta y cada vez va a ser mayor. Entonces, desde que te derivan hasta que completemos el proceso pueden pasar hasta 6 meses, pero en la realidad puede ser antes. Nosotros tenemos un número importante de pacientes, ya hemos atendido como más de 150 en el tiempo que llevamos trabajando. Manejamos como más o menos como 15 casos como simultáneamente entre los que estamos haciendo intervenciones y evaluación, entre 15 y 20 casos. Finalmente, igual nosotros tenemos el privilegio de poder otorgar una atención muy personalizada. Eso lo sabemos. Todavía podemos tener ese privilegio. No tenemos un número que se nos escape de las manos y que en el fondo le tengamos que dar atención a medias, ¿no? A todos logramos darle una buena evaluación, una buena intervención, darles tiempo, así que la vía es esa, siempre es entrar por el CESFAM, interconsulta, nos derivan a nosotros, pero lo primero va a ser que te evalúe el neurólogo y el neurólogo te va a decir, sí, tú necesitas un diagnóstico diferencial y eso te deriva a la unidad de memoria. Y ahí nosotros te llamamos e intervenimos. Así funciona. Perfecto, mira, creo que eso es algo muy importante y es que las personas a veces para obtener o piensan directamente en una atención de especialidad, el paso en la salud pública es a través de la atención primaria de salud. Cuando yo pienso que necesito una atención, ay, parece que perdí a la Natalia. Ya, Estoy acá, pero estoy para acá, quienes me estén... estoy acá, ¡Ah! estoy acá. Ay, yo sí Ya. que estaba cargando, me asusté. No, Ya, como solamente para resumir esto, cuando yo siento que o quiero llegar a una atención de especialista, tengo que pasar por mis spam y consultar lo que dice Natalia, pedir una hora si es que no me toca control, solicitar una hora, expresar la necesidad y de ahí se activa la derivación. Que corresponda. Así que eso es muy importante en el todo tipo de especialidades. ¿Eh? Oye, quiero, bueno, primero agradecer a las personas que están conectadas y hay preguntita. Hay una persona que había escrito una pregunta y creo que se le dividió. La voy a leer. PS Matías dice, tremendo trabajo, querida Nati, qué hermoso y dedicado el trabajo que hace en la unidad de memoria. Me gustaría preguntarle a Natalia, desde lo que podría comentar, ¿qué otras intervenciones además de la... Oye, aquí hay profesionales que son bien buenos, sobre, por ejemplo, bueno, en este caso creo que es psicólogo, pero es el trabajadores sociales, bueno para la sigla. Entonces aquí no sé cuál será. Dice, ¿qué otras intervenciones además de la CTS, sí, TF, y después sí. dice, disculpe, se cortó, pero quería preguntar, ¿qué otras intervenciones no farmacológicas vislumbras necesarias implementar desde lo psicosocial o intervenciones no farmacológicas? Bien. Sí, yo sí Y hay entiendo otra la persona que sigla. está preguntando, Sí, sí, disculpe, solo para decirle al tiro, porque la otra es una pregunta, creo que más ya. de sí o no, que es una persona que dice que si una infección urinaria puede afectar lo cognitivo. Eso. Ya, sí, a lo mejor voy a responder esa última, Isabel, no sé si voy a lograr como explicarte mucho, pero la respuesta es sí. O sea, en general, como te decía, cuando uno tiene un deterioro, algún problema, alguna observación desde lo cognitivo, el médico lo que hace es descartar otras causas. Y entiendo que las infecciones sí pueden impactar en lo cognitivo, o sea, hay cuestiones como basales de salud que pueden afectar.
Entonces no solo me refiero a las hipo, sino que como a infección en general. No es mi tema específicamente, pero claro, el cuerpo de las personas mayores funciona muy diferente, entonces sistémicamente funciona distinto. Entonces la respuesta es sí. Ahora, ¿por qué? No tengo tanta explicación, Isabel, pero sí. Así que eso es lo primero a descartar. Lo primero a descartar es Eso. lo basta. Y lo otro es el Mati que hace como que no me conoce, pero me conoce. Fue mi dupla mucho rato el Mati. Y lo que decía, Estás facilitando la entrevista. claro, se refería a la CST, que es esta terapia de estimulación cognitiva. Lo que pasa es que esas siglas son en inglés, porque el programa se hizo en inglés, Cognitive Stimulation Therapy. Ah, Y el TF es el taller de fortalecimiento. Entonces él me pregunta, además de esas, ¿qué otras cree que es necesario implementar desde lo psicosocial o intervenciones no farmacológicas? Es súper importante decir que el tratamiento de la demencia se divide en dos partes principales. Bueno, creo que en muchas enfermedades debe ser, pero en la demencia principalmente el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico tiene que ver con tratar de ralentizar el avance del deterioro cognitivo. Para eso existen fármacos. Tienen algo de evidencia, los mismos neurólogos tienen cierta cautela, porque a veces puede, bueno, el tema farmacológico tiene muchos matices. Pero se dice, lo más importante, se dice que lo base para el tratamiento de las demencias es lo no farmacológico. Entonces, todos los profesionales no médicos podemos hacer este tipo de intervenciones no farmacológicas que van desde lo más básico, como el acomodo en tu casa, con el manejo contextual, el manejo de rutinas, que son muy desde terapia ocupacional también, la ocupación como terapia en el fondo. eh, y ayer también estuvimos con el Mati en una conferencia súper interesante donde se hablaba de la psicoterapia con las personas con demencia, que es una línea que también se ha venido trabajando, porque tiene que ver como con un terremoto existencial para una persona. O sea, tenemos que ponernos en la cabeza de esa persona con un cerebro que se va deteriorando eh, y cómo lo viven. En esta sociedad somos muy dados como a tratar de menos a las personas enfermas, a no ponernos tanto en su lugar, ser empáticos. Y es un sufrimiento existencial para muchas personas la demencia, entonces la psicoterapia, el acompañamiento es esencial para ellas y algo que no se está haciendo tanto en Chile. Pero como te digo, lo no farmacológico es indispensable, el tema del manejo de los síntomas psicológicos y conductuales, que son la cara visible de las demencias, porque las demencias, sean del tipo que sea, en general traen asociados síntomas conductuales como la agitación, la agresividad, esto que la gente se pierde, que se sale de la casa, que ataca a sus familiares, porque bueno, a medida que avanzan los síntomas se van complejizando, entonces el manejo sí, hay algunos fármacos que ayudan a que uno esté más tranquila, si las cosas ya avanzan en algún momento, claro, te tienen que ir medicando un poco más para que tu calidad de vida y la de tu entorno pueda ser sobrellevable, digamos, pero cuando las cosas todavía son manejables, hay mucho que hacer desde lo no farmacológico. Se habla desde, en terapia ocupacional, hay mucha, sobre todo la terapia también es muy valiosa en eso, la terapia ocupacional. Eh, Así que por ahí va la línea, digamos, de lo que me acuerdo ahora, porque es un tema bien largo. sí, no, está bien, súper. Oye, siempre me pasa que esto siento que se hace demasiado corto porque hay tantas cosas que poder conversar y de esta información, todo lo que tú cuentas, siento que es información muy útil para romper mitos, estereotipos, para poder hacer menos juicio, para poder ser más comunidad también. Mm. Y quiero darme un pequeño salto porque es algo que me interesa mucho, que tiene que ver con lo comunitario. Tú en algún momento hablaste del trabajo territorial, de las actividades grupales, y a propósito que aquí el compañero estaba hablando sobre, o tú mencionaste un poco esto que tiene que ver con lo emocional y cómo impacta también en las personas, porque no es que una persona de repente despierta y es como ya, como que se me borró todo, por decirlo de alguna manera muy burda. Mm. Hay un proceso, ¿no? Donde también empiezo a descubrirme y quizás encontrarme con esta nueva yo que está cambiando, hasta algún momento quizás que ya estoy más desconectada. Eh, Me gustaría poder quizás hablar, profundizar desde tu experiencia en este acompañamiento a personas con demencia y también sus familias sobre la importancia del entorno, de lo comunitario, de lo social,
del no estar solos y solas, que es algo que hablábamos antes también en nuestro backstage, sobre lo individuales, que cada día se vuelve más la sociedad donde cada uno, bueno, no sé, será tema de él, será tema de ella, que la mamá de tanto tiene demencia, qué pena por ella. Entonces, esto impacta no solo a la persona, que sí es muy importante, pero también a su entorno, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo tú visualizas o qué importancia le das a lo comunitario, a lo vecinal, a lo colaborativo, a lo participativo, a lo grupal? Pucha, es súper fundamental, sobre todo en los tiempos como en que nos estamos moviendo, porque bueno, el envejecimiento poblacional en el fondo ha venido a impactar fuertemente en las dinámicas que tenemos como sociedad. O sea, ya no hay muchos niños, ni personas jóvenes, las personas mayores son cada vez más y más longevas. También la demencia es una patología como de largo aliento. Tú puedes vivir muchos años con demencia. Como dices tú, no es de un día para otro. Entonces, lo comunitario es súper importante como un entorno protector, como factores protectores. Nosotros en Chile también estamos en un proceso como de armar esta política nacional de cuidados, porque nos hemos dado cuenta que es algo muy lógico que las familias no pueden asumir solas el cuidado, sobre todo entendiendo que ahora las familias son cada vez más pequeñas, no todos tenemos hijos, entonces no puede ser un trabajo que quede relegado al entorno domiciliario, digamos, no puede ser un trabajo que quede solo ahí, porque además está lo que tú mencionas de que es una patología que te encierra un poco, que se quedan las cuatro paredes, que te, ¿cómo se llama? Implica que tú estés casi 24/7 con una persona, y cuando no hay gente que te releve dentro de la familia, estás muy sobrecargada, entonces en lo comunitario ahí se torna indispensable, o sea, yo creo que es el futuro del cuidado, tenemos que asumir que entre todos vamos a tener que hacernos cargo de nuestros mayores, de nuestros enfermos, cuando los barrios, las comunidades están educadas, ellos pueden ser un factor protector en cosas súper básicas. Por ejemplo, se fue la vecina de la casa y obvio que no va a saber volver la persona que tiene demencia. Entonces te aviso. Qué sé yo, aquí en Valparaíso es chistoso porque se conocen todos. Entonces a veces la gente toma una micro y te avisa el micrero dónde anda la persona. Entonces obviamente es un factor protector. Además que las personas con demencia son altamente vulnerables en el sentido de que, qué sé yo, pierden el manejo de dinero, por ejemplo. Entonces fáciles de engañar, son como la víctima perfecta. Entonces, el entorno comunitario puede ser algo muy positivo, pero como te digo, es algo que tenemos que ir trabajando, que todavía no tenemos tan internalizado, que el cuidado tiene que salir de las cuatro paredes y pasar a ser labor de todos. Por eso las comunidades educadas son las que pueden ir teniendo mejores resultados. En San Roque hay un centro comunitario que empezó a trabajar con la Universidad de Valparaíso, el Centro San Roque, que empezó a trabajar con la Universidad de Valparaíso y hoy en día se constituyen como un centro de tratamiento interdisciplinario para personas con trastornos cognitivos y están haciendo muchas intervenciones. Entonces, desde ahí surge, pues, desde las iniciativas que se implementan desde el territorio, porque además Valparaíso tiene esta complicación de la arquitectura que ya los adultos mayores sanos ya los aísla. Entonces a las personas con enfermedades es más complicado todavía. Y todos tenemos el derecho de envejecer en nuestros lugares, entonces necesitamos a quien nos apoye. Si no está la familia, bueno, tenemos que asumirlo entre todos finalmente, porque tiene que haber ese espíritu más solidario. Yo creo que hacia allá también va el enfoque de esta política nacional de cuidado, así que hay mucho que hacer todavía ahí, estamos un poco en pañales en eso, porque además tú dices, el mundo como que tiende a ser lo más individualista, pero tratamos que no sea así, pues nuestra labor sobre todo es la educativa, tiene que ver con eso, con educar y desmitificar ciertos aspectos también, pues. Porque además, bueno, los síntomas de la enfermedad pueden ser disruptivos estos también. Pasa que hay peleas con los vecinos, qué sé yo, han tenido que llegar a mediación, entonces ya está la labor de educación ahí con el tiempo. Eso puedo decir. Oye, sí, qué interesante, sobre todo esto que cuentas, esta experiencia, que es algo bien concreto lo que están haciendo en San Roque. Mm.
Y esto es una invitación, bueno, en este caso estamos hablando de las demencias, pero abarca muchas otras temáticas donde los espacios vecinales comunitarios son un tremendo centro de poder, siento yo, siento que no logramos siempre visualizar el tremendo potencial que existen a través de la organización vecinal y comunitaria. Sobre todo si una comunidad tiene sede, siento que es un tremendo tesoro y que no siempre se le saca el jugo a estos espacios porque es una tremenda oportunidad para poder concentrar información, educar, informarnos en comunidad y poder generar estrategias adecuadas a nuestra realidad. Por ejemplo, yo en este caso estoy en Papudo, una comunidad mucho más pequeña, geográficamente también distinta, con una historia distinta, y en base a esa historia y esa identidad también se pueden construir estrategias locales adaptadas a la realidad de las personas, que es muy distinto quizás una persona de Valparaíso o del sur o del norte o de otras localidades, ¿no? Entonces, siento que hay un tremendo tesoro a través de lo comunitario para poder como dices tú, no todas las personas, yo creo que tenemos que dejar de creer que el cuidado y el sostenernos como mayores, como vejeces y incluso no tan mayores, en la necesidad de la enfermedad o de los cuidados, tiene que ser comunitario. Yo creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo en el tiempo y como meterlo en el disco duro, esto tiene que ser comunitario porque yo creo que no hay otra manera, sobre todo porque igual no todos ni todas tenemos hijos o hijas, hijes, y también yo creo que decir, no, porque tus hijos te cuiden, siento que también es, no sé, una reflexión bien Sí. compleja. Entonces, siento que aquí la misión debe ser comunitaria. Y el tener este ejemplo tremendo como lo que está pasando en San Roque, poder aliarse con universidades, con centros de especialidad, y decir, sabes que nosotros aquí tenemos una vecina, a lo mejor una, y hay un par quizás que no sabemos más, pero necesitamos tener información, interesarnos por la vida del otro y querer involucrarnos de manera constructiva para poder cuidarnos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que quizás dejarlo o está como una invitación a involucrarnos eh, y, y el poder, el ser curiosos un poco, es lo que le pasa al otro. Muchas veces es como, bueno, no sé, como que no es tema mío nomás, como que no tiene que ver conmigo, no soy yo, pero quién sabe, quién sabe qué nos puede pasarle a un familiar cercano y es la realidad muy solitaria. De hecho, recién, por ejemplo, alguien comentaba que también tiene que ver mucho con lo comunitario, que es cuál es el acompañamiento, dice, de qué manera interviene la sobrecarga de las cuidadoras o cuidadores, que siento que también es un tema súper importante y donde también, bueno, ahí tú lo mencionarás, pero solo decir que la comunidad también tiene un rol muy importante en las cuidadoras y cuidadores. Entonces, desde ahí, a lo mejor del trabajo que ustedes realizan, ¿cómo abordan el trabajo con cuidadoras y cuidadores? Sí, sí, es un tema complejo el de la sobrecarga porque pucha, requiere como harto abordaje y ojalá fuera también un enfoque como este que necesitamos, uno más comunitario, ampliarlo a la familia. Pero la realidad lo que hoy en día podemos hacer es, bueno, parte primero por la educación, entender qué es la patología, qué es lo que genera, qué sé yo, cuál es el pronóstico, cuáles son los desafíos, qué es lo que puedo hacer yo para manejarlo, qué es la sobrecarga y qué es el autocuidado, muchos temas que son súper importantes para los cuidadores. Nos pasa también que tenemos que usualmente apoyar harto a las familias a organizarse, a tratar de ampliar la red de cuidado, porque entendemos que cuidar a una persona con demencia para una sola persona va a significar sobrecarga sí o sí, entonces hay que diversificar. Digamos, en un escenario ideal sería la idea que hubiera un cuidador principal, uno secundario y uno de respiro, idealmente. Esa sería como la idea. Y cuando, bueno, eso no se puede dar o las familias no lo visualizan, nosotros muchas veces nos toca como hacérselo ver un poco. O sea, hacemos reuniones familiares, ponemos a disposición todos nuestros recursos. La unidad, digamos, dentro de sus intervenciones tiene una actividad que a mí me gusta mucho porque era una actividad que existe, pero que según yo no tenía nombre en muchas guías clínicas y es el anuncio y diagnóstico. Es decir, que luego de que hacemos todo este proceso largo,
nos juntamos con el neurólogo, hacemos una discusión de caso y cuando llegamos a conclusiones después se las damos a la familia. Y ahí en esa oportunidad tratamos de invitar a todos los que están involucrados. Incluso ese hijo que no se quiere meter, esos hijos que están por allá, que están como satélite en la familia, tratamos de que vengan todos y que sepan lo que se está enfrentando y esa es una actividad súper educativa en sí misma. Y eso también, bueno, para la sobrecarga de harta educación, pero también, como te digo, reorganización familiar, los lazos de apoyo, si no está lo familiar, lo comunitario, y ahí también toca hacer apoyo con otras, hacer redes con otros. Por ejemplo, ahora existe el programa de la red local de apoyo de cuidado, esto lo preguntó la Bárbara, claro, y ella trabaja ahí ahora, así que ella misma es una estrategia para nosotros dentro de apoyar a las personas con cuidadores secundarios. No sé, últimamente postulamos a alguien a una organización a manos que hacen seguimiento a las personas mayores con llamados telefónicos, qué sé yo, un acompañamiento. Y bueno, y también es súper importante en la sobrecarga la intervención a nivel psicológico. El acompañamiento psicológico, y hay un programa en Chile que está aprobado que se llama Cuidar Cuidándose, que también interviene con grupos de cuidadores y que sería lo idóneo para trabajar estos temas con evidencia, digamos, más seriamente, que nosotros no hemos podido implementar todavía por temas o sea, de recursos humanos realmente, pero existen programas con evidencia, porque eso es súper importante, cómo la persona va asumiendo el cuidado y avanzando como en etapas. Y en estrategias de afrontamiento también, con cómo se hace frente a este tipo de situaciones cuando usualmente se está un poco solo también, que es lo que sucede. Así que más o menos esos son los enfoques que tenemos para la sobrecarga. Son varios más, pero es lo que ahora puedo decir. Sí, no, está bien, está bien. Oye, hoy siento que tengo una lista de preguntas. Vamos a tener Sí, que, esto me ha pasado con las otras personas entrevistadas y a tener que hacer otra. ya, Sin pues, duda, si es que tú quieres, puedes no hay poder problema. hacer otro espacio porque siento que hay mucho que conversar, informar, mucho de lo que enterarnos, ya sea si tengamos o no un familiar con demencia, creo que ese es el llamado. Me gustaría, en principio, una pregunta que se nos había quedado en el tintero, si es que existen otras unidades de memoria, nos preguntaron Ah, por sí. Santiago Sí, o sí, en sí. otras regiones. Sí, existen hartas y en Santiago por supuesto que existen. La que yo tengo presente ahora es la de Hospital del Salvador, que esa es como es que están organizadas por servicio de salud, pero esa fue la pionera. Pero sí, creo que cada servicio de salud tiene una en Santiago. Así que sí, la respuesta es que existen estas Ya, unidades de memoria, sí. Ujú. ya, eso es un excelente antecedente. Alguien Sí, preguntaba si queda grabado, bueno, ahí puse en el texto y sí queda grabado, entonces eso también, si es que alguna persona ve este live y tenemos la oportunidad de llegar fuera de la región, es algo necesario, sobre todo si es que nos sentimos un tanto perdidos, perdidas. Los grupos de especialidad, como es la unidad de memoria, tienen una tremenda experiencia que ya tú dices que llevan cerca de 4 años de ujú, trabajar con muchas personas, con muchas realidades también, y eso permite también orientar, disminuir un poco la angustia, que también se genera, yo creo que mucho pánico al principio cuando te dicen tu familiar tiene demencia, y como que, no sé, hay una sí. tiniebla tremenda y yo creo que los profesionales como ustedes ayudan a poder disipar toda esta nube de dudas y de angustia. Ya. No sé si tienen otra cosa importante, si pudieras contarnos sobre redes sociales donde las personas pudieran seguirles, Ah, sí. informarse. Sí, tenemos redes sociales súper activas, pero yo me confundo un poco con el nombre. Creo que es unmemoria.bamburen. No sé, parece que no están mis Creo que sí, compañeras. creo que Está es la un Maite ahí. memoria. Si la Maitecita me puede ayudar a dejarla como ahí escrita, pero es unmemoria.bamburen. Sí, Eso, y me si parece que no, sí. después Sí, en la descripción sí, puedo ahí la presionar. Maite la escribió. Sí, esa. Ay, Ya, sí, sí. memoria.bamburen, tal cual. Sí, y es una herramienta súper valiosa también. La maneja ahí la Maite misma y la verdad es que es demasiado valiosa, nos ha hecho bien conocido porque es súper informativa, difundimos muchas cosas, así que... Y también alguien preguntó si me podían ubicar, escríbanme por ahí, eso es lo idóneo, que me escriban un mensaje por ahí y Eso. pueden comunicarnos, respondemos todo, así que por ahí nos Sí. ubican.
Está Sí, muy a disposición. Sí, nosotros que sí, tuvimos, bueno, súper. trabajé en Valparaíso en una unidad de atención domiciliaria, tremenda disposición, tuvimos mucho trabajo colaborativo, que es lo que la lleva, el apañe, si lo queremos Sí. decir de manera bien coloquial, yo creo que es la clave de todo esto. Ujú. Oye, Natalia, antes de agradecer, bueno, primero agradecerte tremendamente este tremendo espacio. No sé si quizás tú desde tu experiencia, ya sea desde tu visión personal, profesional, algunas palabras finales para poder cerrar esta conversación, que por supuesto vamos a tener una segunda, pero en esta oportunidad, si quisieras dar algunas palabras finales, ya sea de lo que tú quieras. No, no voy a decir nada. Algunas palabras finales con respecto a esta temática para las personas que no pueden estar viendo ahora o que nos vayan a ver más adelantito en el en vivo grabado. Es un poco difícil, pero bueno, lo que puedo decir es que el diagnóstico no es una sentencia, eso que tú decías, Cami, que como que te dan el diagnóstico y es una sentencia y no tiene por qué ser así. Se puede vivir una vida digna, una enfermedad no te define como persona, ni como familia, ni como sociedad. Hay muchos mitos en torno a esto y la manera que los derribemos es informándonos, porque los mitos nos hacen muy mal, hacen que no avancemos, que no consultemos, eh, que finalmente no conozcamos nunca la realidad, que también hay cosas que hacer para prevenirlo, que a lo mejor eso puede ser, Cami, anotarlo como para una próxima ocasión y si quieres invitar a alguna de mis compañeras, porque no hablamos ni siquiera de los factores de riesgo y de cómo es posible evitarlo. Entonces, existe una grandes cosas que podemos hacer para evitarlo y que en general tienen que ver con los estilos de vida neuroprotectores. Y que también los estilos de vida neuroprotectores involucran aumentar nuestra reserva cognitiva, es decir, nutrirnos de experiencia, de las cosas que vemos, de los otros, de las conversaciones. Entonces, tenemos que tender a eso finalmente, como a mirarnos y a ser solidarios también entre nosotros, porque eso incluso es protector. El aislamiento social es uno de los factores de riesgo para la demencia. Es una epidemia de nuestra época. También la OMS la ha calificado como una pandemia global y es ahí donde hay que intervenir. Entonces, ese es un mensaje que puedo dejar y que también hay que tender hacia ser personas preventivas. Eh, Hacerse sus exámenes preventivos es un derecho. Así que se pueden hacer hartas cosas respecto a evitarlo y cuando ya se está, poder tratarlo. Así que eso es mi mensaje. Tremendo mensaje, tremendo mensaje. Oye, Natalia, es que tú no sabes lo agradecida, te admiro infinito, eres seca. Agradezco mucho que hayas podido compartir tu tiempo en poder realizar este live, compartir tus saberes, tu experiencia, el trabajo que realizan desde la unidad de memoria también, que siento que es muy importante. Como digo, vamos a tener otra instancia, pero esta le agradecemos tremendamente. Le dejamos invitados a todos y todas a poder seguir a la unidad de memoria. Ahí dejo a la compañera y lo voy a dejar también en la descripción. Unmemoria.com. Agradecemos a las personas que se unen, que sigan viendo nuestros live. Van a venir, tenemos un programa más de este mes, la próxima semana, en Saberes en Movimiento y también con Javier los otros días de la semana. Pueden seguir a Javier en el Geronto Javier, pueden seguirme a mí en Kine en Terreno, donde hablamos sobre envejecimiento saludable y vida comunitaria. Y les dejamos un abrazo grande, gracias por la participación, por las preguntas, perdón si se nos queda alguien por ahí, pero creo que las revisamos todas. Muchas gracias y también vamos a dejar, yo creo que en un futuro, una cajita de preguntas para a lo mejor armar la pauta de la siguiente entrevista. Así que un abrazo grande, te mando un abrazo tremendo, Natalia, muchas gracias de verdad por la buena onda y por vaciar todos tus conocimientos y experiencias de manera tan generosa. Así que nada, Gracias, un Cam. abrazo, que estén muy bien y nos vamos a estar viendo. Esto va a quedar grabado, así que un beso a todos y todas y que tengan un buen fin de Oli, martes y una linda semana. Chao, gracias. chao. Chao, chao. Gracias.